Golpeada por las esquirlas del conflicto colombiano desde siempre, pero convertida en zona estratégica para las guerrillas con la llegada del chavismo al poder, hace ya 23 años, Venezuela registra centenares de secuestros y desapariciones cometidos por todos los actores ilegales que se mueven al lado y lado de la extensa frontera común, que es una de las menos seguras y la más poblada de Sudamérica. Es una tragedia que se vive en silencio, porque durante todos estos años el discurso oficial ha negado la presencia del ELN, las FARC y ahora las disidencias en su territorio. Una negación que se estrella cada día con la realidad que tienen que vivir miles de personas en estados como Apure, Táchira, Zulia y en menor medida Amazonas, que la mayoría de veces no logran encontrar a una autoridad que atienda sus denuncias por los crímenes y abusos cometidos por miembros de los grupos ilegales colombianos. Lamentablemente, de nuestro trabajo de monitoreo y documentación, hemos podido concluir que las fronteras de Venezuela son unas fronteras violentas, son unas fronteras tomadas y dominadas por grupos armados irregulares que desde hace muchos años hacen vida en nuestros territorios, pero sobre todo en los territorios de frontera, donde la violencia alcanza un máximo dados los enfrentamientos continuos que se presentan entre estos grupos armados irregulares por control de territorios, por control de las actividades ilegales que se manejan en la frontera y por el control ahora de mafias de trata y tráfico de personas. Son pocos los que se atreven a hablar de sus casos, por miedo a represalias tanto de los actores armados ilegales como del mismo Estado venezolano. Familiares que buscan desaparecidos suelen pedir que sus identidades se reserven. De acuerdo con expertos y con Fundaredes, los grupos armados llevan más de 20 años ingresando a venezolanos a los estados que limitan con Colombia. Pero que hoy por hoy esta acción o esta presencia ya no solo se limita a las partes rurales de estos estados fronterizos, ya se encuentran en el casco urbano, en las capitales de los estados de frontera, donde cuáles son sus principales actividades: reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y sobre todo ahora de migrantes, quienes evidentemente caen en las ofertas engañosas de trabajo que realizan estos grupos armados irregulares en frontera, y su principal fuente o su principal, ahora quienes hacen principalmente parte de sus filas son venezolanos y son migrantes, la mayoría hombres entre 18 y 35 años. El fenómeno de la desaparición en Venezuela, de todas maneras, no es reciente. Ha estado además íntimamente ligado al secuestro. Mira, en el pasado siempre estaba muy marcado por el tema de los secuestros, cuando se llevaban a algunas personas, pero llamaban sus captores a la familia o contactaban a la familia para pedir una contraprestación, para pedir un dinero a cambio de entregar a sus familiares. Nosotros lo vivimos mucho en los años 90, a principios del 2000, donde se veía mucho el tema de los secuestros. Esto cesó un tiempo o familiares pues no habían vuelto a denunciar este tema de los secuestros hasta ahorita, que nuevamente estamos documentando casos de secuestros donde llaman los captores para pedir una recompensa por los familiares o por quienes tienen secuestrados, pero este tema, por eso ahora nosotros los mencionamos como desaparecidos, porque es que se pierde la pista, se pierde el rastro y nadie llama para dar información o para pedir algo para salvarlos. El drama que viven las familias de los desaparecidos se profundiza por la falta de apoyo estatal. Incluso, organizaciones como Fundaredes denuncian que las mismas autoridades venezolanas apoyan a estos delincuentes. Porque cuando una familia va a denunciar la desaparición, la respuesta de las autoridades es: ese se quiso ir de su casa, tranquila que se está rumbeando, tranquila que se va a volver pronto, usted no se pare, se está trabajando. O sea, siempre minimizan la situación de estas familias, porque en muchos casos, o en la mayoría de casos, las autoridades venezolanas o los cuerpos de seguridad del Estado venezolano que trabajan de la mano con estos grupos armados irregulares, pues hacen parte de lo mismo, conocen la situación y no la van a investigar, porque saben que al investigarlo, los que van a tener consecuencias finalmente son ellos.
La presunta inacción estatal también afecta la posibilidad de encontrar a estas personas, pues aunque se conoce que en la frontera colombo-venezolana existen fosas comunes, los procesos de búsqueda parecen no avanzar. Y lamentablemente incluso muchos familiares o personas que han estado haciendo vida en las trochas o en los pasos ilegales que hay entre Táchira y norte de Santander han señalado que allí hay fosas comunes, hay unas trochas que se usan como fosas comunes donde muchos de los desaparecidos lamentablemente han sido lanzados en esa fosa, pero nadie investiga, nadie ingresa a esa fosa, así que esto se desconoce. Incluso tanto aquí como en el arco minero del Orinoco se sabe que existen fosas comunes manejadas por estos grupos armados irregulares, pero las autoridades venezolanas no han iniciado un procedimiento para tomar control de estas zonas o de estas fosas para darle respuesta a los familiares o para ir rescatando esos cuerpos. Y aunque hubo sentimientos de esperanza con la apertura del principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela el pasado 26 de septiembre de 2022, Fundaredes resalta que no ha habido cambios en temas de seguridad. Hemos visto que no ha sucedido nada, que no se ha abordado este tema, que los grupos siguen actuando deliberadamente, diariamente, a toda hora, no solo por los pasos informales, sino también por los pasos formales. Nosotros conocemos de denuncias que ha realizado la gente donde está cruzando hacia el lado colombiano y es abordado por miembros de bandas criminales como el Tren de Aragua, que ahora trabaja también allí en esta zona fronteriza, y por otros grupos armados irregulares que se acercan para extorsionar a los viajeros, para extorsionar a la gente, porque ¿de qué nos vale abrir una frontera? ¿De qué nos vale retomar relaciones cuando no hay garantía de seguridad y de respeto a los derechos humanos? Tenemos una frontera abierta, pero sin respeto a la vida y sin respeto a los derechos humanos.